Buen día, jóvenes. Vamos a continuar con nuestros temas de la Semana de Salud. Este es el último tema programado para ustedes. Es un tema bastante interesante. Engloba los mecanismos por los cuales estamos en constante protección inmunológica, sobre todo. Y bueno, vamos a comenzar con este tema. Quiero empezar por mencionar que en el huésped existen dos tipos de mecanismos que impiden la aparición de una infección, ya sea la entrada o desarrollo o multiplicación viral de alguna bacteria o algún agente patógeno específico dentro del organismo, ¿sí? Y estos mecanismos se agrupan en dos grupos. Uno de ellos es mecanismos inespecíficos y otros son los mecanismos específicos. También se pueden utilizar términos como inmunidad inespecífica o inmunidad innata, ¿sí? Y también se puede utilizar la inmunidad específica o humoral, también lo vamos a platicar ahorita. Bueno, en el caso de la inmunidad inespecífica, vemos que los mecanismos de resistencia inespecífica actúan contra una gran cantidad de agentes patógenos, de tal modo que solo unos cuantos son capaces de producir enfermedad. Era lo que les venía planteando en la presentación anterior. Y dentro de esta inmunidad inespecífica encontramos varios órganos o varias estructuras que nos ayudan a prevenir la situación de enfermedad. Uno de ellos, el más común, el más grande, el más delicado, por supuesto, en algunas ocasiones, es la piel. La piel es un órgano, ¿sí? Es el órgano más extenso del organismo. La piel prácticamente tiene que estar intacta para proveernos básicamente esa barrera mecánica que impide la entrada de muchos microorganismos que se encuentran en el medio. La piel sufre hasta cierto punto una serie de cambios, ¿sí? Se va renovando cada cierto tiempo y se va generando una cierta descamación de sus células producida por desecación y producida también por la secreción de algunas glándulas sudoríparas que nos ayudan a mantener esta regulación y renovación de la piel. Esta piel contiene ciertos ácidos grasos y esos ácidos grasos son justamente los que se encuentran dentro del poro, ¿sí? Dentro de la unidad funcional que es la glándula, es la zona donde se aloja el vello que tenemos en el organismo. Y estas glándulas secretan ciertos ácidos grasosos que a fin de cuentas lo que condicionan es la eliminación de bacterias o generan que no entren estas bacterias bien a la piel. También ayudan a proteger ante algunos hongos, ¿sí? También ayudan después de la pubertad. Estos ácidos grasos en algunas ocasiones tienden a tapar el poro, ¿sí? Es como se produce el famoso acné, ¿sí? El acné vulgar. Vemos que en algunos adolescentes pues es más evidente que en otros, ¿sí? Y bueno, estas son parte de las características de la inmunidad inespecífica. Hay otro, por ejemplo, lo que vendría siendo la mucosa del tracto respiratorio, ¿sí? Todo lo que vendría siendo el tracto respiratorio desde la parte inferior de la faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, alveolos, están prácticamente tapizados por un epitelio con un borde en cepillo, ¿sí? Son los famosos cilios, se llaman
el nombre indicado son cilios. Esos cilios o vibrisas no, perdón, estoy confundiendo términos, me retracto, cilios, ¿sí? Es un bordecito ahí en cepillo que parece como si estuviéramos, viéramos múltiples vellosidades, ¿sí? Estos cilios ayudan para movilizar las secreciones de la parte inferior del sistema respiratorio, que son los pulmones, hacia la parte superior, con la finalidad de expulsar secreciones. Aunque no estemos enfermos, nosotros generamos secreciones y esas secreciones tienen que salir del tracto respiratorio para evitar que nos pudiese hasta cierto punto generar una situación de obstrucción de vías respiratorias. Ya sea que se degluta esa mucosidad, esas secreciones, o que se expulsen por medio de la tos al expectorarlas, ¿no? Esa mucosidad también que menciono, o las secreciones que menciono, son justamente también otro mecanismo de defensa, debido a que en ellas, al ser de forma pegajosas, ¿sí? o espesa, tiende a atrapar a las bacterias, a los hongos, a los virus, y de esta manera también nos ayudan a protegernos de enfermar, ¿no? Vemos también que en el sistema digestivo, ¿sí? Hay otro mecanismo de defensa, que es la secreción de saliva. La saliva es una sustancia que se está produciendo en las glándulas salivales, con la finalidad, estrictamente hablando, de lubricar la cavidad oral. Al lubricar la cavidad oral se produce hasta cierto punto una película, o bien también llamada una tensión superficial sobre los carrillos o las mejillas internamente, o por supuesto sobre la lengua, que al mantenerse presente esa tensión superficial de la saliva, evita que se deseque o que se seque la mucosa, y que sea motivo para que puedan entrar ahí las bacterias o los virus a generar infecciones y en este caso enfermedades, ¿no? También vemos que en el mismo tracto digestivo, el estómago tiene una secreción ácida. Aproximadamente ese ácido clorhídrico tiene un pH entre 3 y 4, es un pH bastante ácido. Se supone que no hay bacteria o virus que resista ese pH. Sin embargo, como parte de la etiología de la gastritis, tenemos una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Esta bacteria sí resiste la secreción ácida del estómago y puede ser infecciosa, a nivel del estómago, ¿sí? Y al momento de generar esa infección en el estómago, cambia el pH, transforma ese pH ácido en un pH más básico, y eso condiciona hasta cierto punto que colonice esa bacteria el estómago, y por supuesto que nos condicione problemas de úlceras gástricas, o la famosa gastritis crónica, que también forma parte dentro de este tipo de situaciones. Ahora, eso a su vez nos pudiese condicionar hasta cierto punto tener problemas con con absorción de vitaminas, como es la vitamina B12, que se absorbe directamente en el estómago, y al haber esa deficiencia nos genera algo que se llama anemia megaloblástica, ¿sí? Vemos también que otro de la inmunidad innata de nuestro organismo, y específicamente en el de las mujeres, vemos que en las vías genitourinarias, la vagina contiene lactobacilos, que son bacterias que producen la fermentación de hidratos de carbono y fabrican ácidos, especialmente lactato. Y esto impide que dentro de la cavidad vaginal
se produzca el desarrollo de hongos, bacterias y algunos virus, ¿sí? Algunas secreciones de la vía urinaria, perdón, de la vía genital, tienden a ser un poco más ácidas que en otros momentos. Es decir, hay etapas, por así decirlo, en base al ciclo sexual de la mujer. Sin embargo, se ha visto que si la paciente consume demasiada vitamina C, esa secreción o ese metabolismo de la fermentación de hidratos de carbono, eh, al producirse, la vitamina C acidifica también las mucosas y eso puede ayudarle hasta cierto punto a las mujeres a mantener un pH básico, ácido, y de esa manera evitar que se produzcan infecciones a nivel genital. Hay otras secreciones también, no la vemos aquí en la imagen, pero es importante tocarla. Hay otro tipo de secreciones como las lágrimas que contienen enzimas, ¿sí? Una enzima llamada lisozima, que su función es destruir la pared bacteriana, y esto de alguna manera es un primer mecanismo de defensa ante la presencia de infección en la conjuntiva, ¿sí? La conjuntiva es una estructura que delimita o envuelve al globo ocular con la finalidad de darle hasta cierto punto fijación y a la vez lubricación. Por tanto, las lágrimas también son un mecanismo de defensa innato. Sin embargo, algunas bacterias o algunos virus, algunas alergias, ¿verdad? Como lo vamos a ver ahorita, terminan siendo mucho más intensas o mucho más fuertes que la defensa innata, y por supuesto que termina produciéndose lo que vendría siendo infección. Ahora bien, pasemos a la inmunidad específica. Con respecto a los mecanismos específicos de inmunidad, vemos que son la capacidad que poseen los organismos vivos para resistir a una enfermedad infecciosa o producida por la mordedura o picadura de algunos animales, ¿sí? Un individuo es inmune, escúchenlo bien, es inmune cuando resiste a determinado agente patógeno o agente biológico, ¿sí? Al agente como tal o a las toxinas que produce en el caso de las bacterias, ¿no? Esta condición es relativa, esta condición es variable, pues, porque puede, una protección comúnmente efectiva puede ser contrarrestada por una dosis excesiva de el agente patógeno. Y el hecho de que sea exagerada la virulencia o toxicidad me puede condicionar que este paciente enferme, independientemente de que sus defensas estén al 100%. ¿Estamos de acuerdo? Alguna vez les platicaba yo en alguna de las sesiones que es como tener 100 soldaditos, que son nuestras defensas, en contra de 1000 bacterias, pues, ¿no? Que a fin de cuentas la cantidad de bacterias es muchísimo más, o sea, rebasa a las defensas innatas, o en este caso específicas. Entonces vemos que estaríamos hablando de un término que se llama susceptibilidad, o sea, la condición de que la inmunidad se vea comprometida y que entonces nos condicione enfermedad. Y hablando de susceptibilidad, habría que aclarar que es susceptible toda persona que no ha desarrollado inmunidad frente a algún agente patógeno, ¿sí? O a sus toxinas, y es por esta razón que está expuesto a contraer enfermedades si entra en contacto con dicho agente, ¿no? Es decir, o sea, si yo voy a un lugar donde están tosiendo 2, 3 personas y el hecho de toser condiciona que yo pueda pescar algún virus o alguna bacteria, esto explica por qué en algunas ocasiones sí nos enfermamos y en algunas ocasiones no,
¿sí? Y todo va en función a la susceptibilidad, todo va en función a la cantidad de agentes biológicos, ya sea virus o bacterias, a los cuales nos estamos exponiendo. Básicamente de eso depende, ¿no? Por lo tanto, hablando ya de inmunidad, ya montando las fases, digo, las bases de inmunidad específica y la inmunidad inespecífica, tenemos que hablar de un término o de dos conceptos que a fin de cuentas explican la razón por la cual se desencadena una serie de procesos químicos o bioquímicos dentro de nuestros organismos al momento de exponernos a agentes patógenos. Los mecanismos de la respuesta inmune se producen como respuesta a un estímulo definido, ¿sí? O sea, un estímulo que actúa provocando la reacción de ciertos tejidos, capaces de generar principalmente sustancias específicas como anticuerpos. Entonces, tenemos que definir, tenemos que tomar una definición de antígeno, ¿sí? La definición de antígeno, a fin de cuentas, es toda sustancia extraña. Ya se los platicaba yo en la sesión anterior. Toda sustancia extraña que al introducirse al organismo provoca una respuesta inmune, ¿sí? Ya sea, como lo vamos a ver ahorita, humoral o celular, pero monta una respuesta inmune que compromete una serie de fenómenos en cuanto a la producción de anticuerpos o células que actúan liberando ciertas sustancias, ¿sí? O compuestos químicos que van a efectuar una reacción de lisis hacia la bacteria, virus o parásito, ¿sí? Y aunque hay algunas excepciones, realmente nos referimos a que un antígeno es una macromolécula, o sea, es una molécula con una estructura química, a fin de cuentas, compleja, y que se supone que no tiene no es reconocida, por así decirlo, por nuestro organismo, ¿sí? Entonces vemos en la imagen una célula que tiene diferentes receptores, que son las antenitas, que por así podemos esquematizarlo. Esos diferentes receptores tienen su contraparte que los va a identificar como extraños, o incluso, se los cambio, más sencillo, llegan a esos epítopes antigénicos, llegan los anticuerpos, tratan de neutralizar el antígeno y al ver que no pueden, montan una respuesta inmune con los macrófagos, que ahorita vamos a platicar más adelante, no me quiero adelantar. Por tanto, vemos también que otro de los conceptos que hay que tomar en cuenta es los anticuerpos. Los anticuerpos son sustancias generalmente dispuestas de proteína que lo que hacen es neutralizar, ¿sí?, a estos antígenos, y los anticuerpos tienen una clasificación específica, y en base a esa clasificación es como los podemos encontrar en mayor cantidad en ciertos tejidos o en ciertas células, y bueno, están clasificados desde la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina D, la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina M, ¿sí? De acuerdo esto a sus propiedades físico-químicas. Casi todas estas proteínas de los agentes biológicos son antigénicas, es decir, provocan la activación del sistema inmune. Es decir, la función del anticuerpo es localizar su debido receptor. Si lo encuentra, en ese momento activa la respuesta inmunitaria o la respuesta inmunológica. Vemos ahí que se ejemplifican o se esquematizan como una Y, y en los extremos superiores son justamente los sitios donde se unen a los antígenos, siempre y cuando sean recíprocos, ¿verdad? El receptor, en este caso del antígeno, con el receptor de el anticuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, continuemos. Vamos a ver otro tipo de conceptos
que ya estamos ahorita desarrollando, nos damos cuenta entonces, recapitulando un poquito, de que ya vimos, ¿verdad? Inmunidad específica, inmunidad inespecífica. Vemos que dentro de la inmunidad específica tenemos la presencia de antígenos y de anticuerpos, y dentro de esa inmunidad específica tenemos la inmunidad celular y a su vez la inmunidad humoral, ¿sí? Y entonces vamos a hablar de la inmunidad celular. ¿Se acuerdan de alguna vez en la plática de VIH, SIDA, la infección del virus de inmunodeficiencia humana, cuando platicábamos de la baja en el número de linfocitos T, CD4 y CD8, que eran el marcador por laboratorio de diagnóstico para dar la gravedad de la enfermedad? Pues si se acuerdan, sería genial. Espero que sí haya quedado ahí guardado, alojado en su memoria. Sin embargo, me refiero a esto y traigo capítulo esto debido a que el complemento de aquella plática con respecto a la inmunidad se refiere exclusivamente a que la inmunidad celular es específica y se manifiesta por la aparición de células del sistema linfoide, ¿sí? Con una mayor actividad y habilidad para matar y destruir células, ¿sí? Que tienen antígenos, ya sea un microorganismo o la célula de algún animal, y son catalogadas como células blanco. Es decir, que si nos regresamos un poquito, este antígeno que estamos viendo es justamente esa célula blanco, ¿sí? Es el objetivo, por así decirlo, al que hay que destruir. Y resulta que aproximadamente el 60, bueno, antes, ¿no? Están clasificados en dos tipos. Los linfocitos T, que vienen se les pusieron T porque nacen en el timo, ¿sí? Y los linfocitos B, que nacen o salen del vaso, ¿no? Esa es la razón. Por eso se llaman T y por eso se llaman B. Aproximadamente entre el 60 y el 70% de los linfocitos de la sangre, o glóbulos blancos también, están constituidos por linfocitos T. Es decir, hay mayor proporción de linfocitos T, que provienen, ya se los mencioné, ¿sí? Del timo, para que no se nos olvide. Con esto se están relacionando hormonalmente, ¿sí? La protección que confiere el sistema inmunológico hacia las bacterias y los virus o células extrañas. Inclusive, no nada más estamos hablando de bacterias, estamos hablando inclusive de células cancerígenas. Por eso de ahí la importancia, ¿sí? Porque las células cancerígenas, a pesar de que son células nuestras, el organismo no las detecta como propias. Y es de ahí en donde comienzan a generarse los tumores y a generarse hasta cierto punto la respuesta inmunológica que nos puede incluso dar ciertos signos y síntomas de enfermedad, ¿sí? Entonces, estas células, ¿sí? O estas, pues sí, las células de los linfocitos T, se convierten en algo que se llama las células NK, ¿sí? que en inglés sería natural killer. Y para nosotros, ¿sí? Las llamamos las células asesinas, a fin de cuentas, ¿no? Se supone que cuando estas células llegan y reconocen ese antígeno, lo destruyen, ¿sí? Lo destruyen montando cierta respuesta inmunológica con ayuda de citocinas, como las que están viendo alrededor del linfocito, como en el caso del linfocito T, las citocinas CD7, CD3, CD34, CD2, que tienen ciertas actividades y ciertas activaciones dependiendo del estímulo o incluso de la respuesta que se esté montando.
En el caso del linfocito B, existe en una menor proporción en la sangre y la mayor parte de ellos está en el tejido linfoide, ¿sí? El tiempo de vida es corto de estos linfocitos, por eso son pocos. Y al ponerse en contacto con los antígenos, se dividen y se diferencian para convertirse en plasmocitos o células plasmáticas, ¿sí? Que a fin de cuentas lo que hacen es sintetizar anticuerpos específicos responsables de la inmunidad humoral. Y aquí es donde quiero hacer la cuestión de los dos conceptos. Inmunidad celular es en síntesis, es los glóbulos blancos que tenemos en la sangre que están dispuestos a detectar anticuerpos, antígenos, ¿sí? O sea, células extrañas o agentes extraños, los cuales van a llegar y los van a matar. Por eso se llaman células asesinas. Por esa razón es que los pacientes que tienen SIDA o VIH, por eso se mueren, acuérdense. ¿Por qué? Porque al detener la disminución de las células natural killer o los linfocitos T, CD4 y CD8, al estar bajos, pues no hay respuesta inmune que pueda contrarrestar las demás infecciones, ¿sí? Recordando que el paciente de VIH no se muere de VIH ni de SIDA, sino se muere de infecciones o de complicaciones de varias infecciones letales. Y por lo tanto, la otra parte del linaje de las células de linfocitos, los linfocitos B, al detectar un agente, ¿sí? Al detectar un agente patógeno o a una célula extraña, lo que va a condicionar es diferenciarse en una célula, ¿sí? Que la vamos a ver exactamente ahorita en la siguiente diapositiva. Diferenciarse en una célula capaz de envolver, fagocitar, comerse, bloquear, otro sinónimo pudiese ser contener al virus o la bacteria con la finalidad de activar la inmunidad humoral. Y antes de pasar a la diapositiva, porque es una animación, quiero explicarles que la inmunidad humoral, a fin de cuentas, es la que se... ¿Cómo se los explico? La inmunidad humoral es la presencia, ¿sí? O producción resultante de las inmunoglobulinas que ya les había presentado anteriormente, ¿sí? Donde se produce la reacción antígeno-anticuerpo como combinación de una reacción primaria entre ambos, ¿sí? La unión del antígeno con el anticuerpo, que a su vez, ¿sí? A su vez, tiende a generar la activación de algo que se llama complemento. El complemento es una serie de proteínas que se van presentando o fijando a la pared de las bacterias o de los virus con la finalidad de perforar la cápside o de perforar las bacterias y introducir dentro de este agente patógeno sustancias nocivas que van a matar a estas bacterias o a estos virus o a estos hongos, ¿sí? A fin de cuentas, que la inmunidad humoral tiene varias fases, las cuales no voy a tocar porque son fases de fisiología, ¿sí? Y no me quiero meter en ese término porque no vamos a acabar. Las reacciones secundarias son la neutralización, la precipitación, aglutinación, ¿sí? Lisis, la fijación del complemento y la inmovilización de del agente patógeno en este caso, ¿no? Por supuesto que hablando de esto, ¿sí? Es la antesala para la explicación de por qué razón algunos pacientes son alérgicos a ciertas sustancias. Pero eso ahorita lo vamos a ver. Entonces,
Vamos a pasar a la siguiente imagen donde les voy a mostrar la animación. Vemos que en este caso, hablando de la inmunidad humoral, vamos a platicar un poquito de todos los pasos. Iré un poquito más rápido porque si se dan cuenta la animación es muy rápida. Sin embargo, bueno, voy a tratar de hacerlo más rápido. Vamos a iniciar en unos segundos más. Iniciamos ahí. El macrófago, a fin de cuentas célula plasmática, detecta la bacteria, se la come o la fagocita, ya que la fagocita detecta o genera un antígeno. El antígeno lo va a detectar el receptor del anticuerpo, en este caso el linfocito. El linfocito se activa. Al activarse, activa macrófagos, activa interleucinas, que son proinflamatorias, y al activarse, justamente, es lo que condiciona, ¿sí?, que detecta ya el anticuerpo. Y entonces imaginemos que tenemos muchísimos más anticuerpos que ya están sensibilizados, que ya tienen conocimiento de que está este cuerpo extraño en la sangre o en los tejidos, y lo que hacen es ir a atacarlos y a neutralizarlos. De esa manera funciona la inmunidad humoral. Posteriormente activan todos los demás procesos que incluye la presencia del complemento, que a fin de cuentas es una serie de proteínas que terminan por romper la pared bacteriana o la cápside del virus para finalmente generar hasta cierto punto la muerte del agente patógeno, y con ello contrarrestar hasta cierto punto síntomas y datos de enfermedad. Ahora bien, esperando que hasta aquí no hubiese alguna duda, sin embargo, tenemos prometido por ahí un foro de preguntas, esperando podamos resolverlas la mayoría, ¿no? O si no es que todas. Vamos a pasar a esta parte donde tiene su sustrato esta situación de la inmunidad. Las reacciones alérgicas, ¿sí?, generalmente van producidas por ese daño que acabo de mencionar con el complemento, ¿sí? Esa es la cuestión, esa es básicamente lo que produce el que seamos alérgicos a X o Y cosa. Cuando la reacción de antígeno-anticuerpo destruye las células o daña intensamente los tejidos, generando un cuadro de inflamación, se produce alergia, se producen ronchas, se produce escozor en la nariz o prurito en el cuerpo, comezón en el cuerpo, liberando sustancias como cuáles: histamina, serotonina, bradicinina, heparina, leucotrienos, que hasta cierto punto, ¿sí?, son provocados por la exposición a estas agentes, a esos cuerpos extraños, pues, o agentes patógenos. Como vemos en la imagen, vemos que la persona es alérgica, por ejemplo, a rasguños de animales, al polen, al látex, ¿sí? ¿Por qué? Porque su organismo los detecta como sustancias o objetos que no son de su cuerpo o de sí mismos, y monta una respuesta inmune. En el caso de la picadura de abeja, lo que sucede es que cuando la abeja inyecta el veneno en la piel, se detecta el veneno como algo que no forma parte del organismo. Por lo tanto, se monta una respuesta inflamatoria, una respuesta inmune, que es todo el proceso que acabo de mencionar ahorita, y lo que genera es inflamación. Y entonces imagínense esa picadura única de abeja o de avispa en el cuerpo, multiplicada por muchísimas más, pudiese provocar incluso el colapso del sistema nervioso, del sistema inmunológico, al grado de condicionar un daño mayor del esperado por la presencia de histamina y de todas las sustancias que les acabo de mencionar,
generando hasta cierto punto que el paciente llegase a morir de un choque anafiláctico si no se controla esa respuesta inflamatoria. Por supuesto que la ingestión de alimentos y de medicamentos puede ser también causa de alergia, ¿sí? Y volvemos al mismo mecanismo. La inhalación de ciertas sustancias como el polvo, el moho, el polen, los ácaros, también nos puede condicionar hasta cierto punto que se monte la respuesta alérgica, ¿no? O la respuesta inflamatoria. Como se pueden dar cuenta, al fin de cuentas, las reacciones alérgicas son en gran medida por la falta de control del sistema inmunológico ante ciertos objetos extraños. Por supuesto que el mismo mecanismo se aplica para las enfermedades autoinmunes, como es el caso de la artritis reumatoide, o como es el caso de la psoriasis, o como es el caso de la esclerodermia, que son enfermedades puras y únicamente originadas por esta respuesta inflamatoria. Es decir, en el caso de la artritis, nuestras defensas, nuestros anticuerpos están dañando las articulaciones, montando una respuesta inmune, y esa es la causa finalmente de presencia de dolor, ¿sí? Continuando con nuestro tema de inmunidad, vemos que también la podemos clasificar en dos grandes grupos, ¿sí? Una inmunidad natural o heredada y una inmunidad adquirida. En el caso de la natural o heredada, vamos a platicar de la que tiene que ver con la especie, raza, individual, y vamos a comenzar por la de especie. Vemos que este tipo de inmunidad se ha observado, ¿sí?, que los animales de sangre fría, ya los habíamos mencionado en otros capítulos anteriores, como son los peces, las ranas, las tortugas, los reptiles. Ojo, no son susceptibles a las infecciones propias de los animales de sangre caliente. Y aquí viene lo interesante. Por eso en la presentación anterior les mencionaba en aquella imagen donde estaba el escorpión midiendo la cantidad de calor que irradiaba, que hasta cierto punto esas características generaban inmunidad, ¿sí? Y vean por qué. La temperatura del cuerpo parece ser un factor justamente de esa resistencia de la cual les estoy hablando, la resistencia a enfermarse. Pues las aves tienen una temperatura más elevada que el ser humano y son resistentes a enfermedades como la peste o el carbunco, ¿no? Por ejemplo. Se dice que algunos científicos demostraron que Pasteur disminuyó la temperatura de las gallinas, ¿sí? Hizo un experimento y esa gallina a la que se le disminuyó su temperatura se contagió de carbunco en aquel entonces, ¿no? Entonces vemos también que, por ejemplo, los bacilos de la tuberculosis, que ya platicamos en la sesión anterior, que producen esta enfermedad, ojo, en los peces, porque también bacilos de la tuberculosis hay muchos tipos, pero los que afectan a los peces no infectan al hombre. Y a su vez, los bacilos de la tuberculosis humana no afectan a los peces. ¿Debido a qué? Me imagino yo que es por la diferencia de anticuerpos. O sea, no son los mismos anticuerpos y por lo tanto no se monta una respuesta inmune, ¿sí? Las aves que padecen de enfermedades semejantes a la tuberculosis tampoco infectan a los humanos, ¿sí? Como se creía en la pandemia del 2009 con la gripe porcina, que era la causante de esta epidemia de la influenza AH1N1, pues así justamente.
Sin embargo, hay algún dato curioso, que hay algunas enfermedades, como por ejemplo cólera de la gallina, que sí presentan transmisibilidad al hombre, ¿sí? Como por ejemplo la brucelosis. La brucelosis generalmente se mantiene, las brucelas, es una bacteria, se mantiene en la ubre de la vaca, en la leche, tanto de cabras como de vacas o de cerdos, y al momento de que la persona, el ser humano, ingiere esta leche bronca sin haberla hervido previamente, se condiciona la brucelosis, ¿sí? En el caso de la leptospirosis también se condiciona, es una enfermedad que se presenta en las ratas. La leptospira está en el tracto urinario de las ratas. Cuando las ratas en los almacenes que se almacenan latas o algún tipo de producto, pero sobre todo los enlatados, y la rata camina por esas mercancías, puede que orine, y al orinar la rata puede dejar rastros de leptospira, y cuando nosotros abrimos la lata, ya sea de algún alimento comestible o alguna bebida, en ese surco donde nosotros disponemos a tomar la bebida, es donde nos podemos contraer o podemos infectarnos de leptospirosis. Otra de estas también es la turalemia, que es una enfermedad exclusiva de los conejos, ¿sí? Otra enfermedad, la rabia, en el caso de la transmisión por los perros, ¿verdad? Y, ojo, vean lo interesante, ¿no? Por ejemplo, sífilis, infecciones de gonorrea, sarampión, tifoidea, influenza, parotiditis, poliomielitis, son propias del ser humano. No se transmiten en ninguna otra especie. Aunque se ha visto que, por ejemplo, los monos antropoides o los chimpancés, como son primos lejanos de nosotros, ¿sí? Pues pueden ser susceptibles a algunas enfermedades humanas, pero no está al 100% descrito, ¿sí? Esto es bastante interesante en cuanto a la inmunidad, de especie, porque vemos que no del todo, no por enfermarnos nosotros se van a enfermar los animales o viceversa, ¿no? Pero sin embargo hay ciertas patologías que sí hay que tomar muy en cuenta para evitar contagios innecesarios, ¿no? La otra situación en la cuestión de la raza o del grupo, volvemos a lo mismo que planteábamos con el huésped. Es diferente la resistencia de una persona de raza negra a una persona de raza caucásica. Las personas que son de raza negra generalmente son muchísimo más resistentes que cualquier otra, ¿sí? Su inmunidad está muchísimo más desarrollada y son más resistentes a altas temperaturas, a bajas temperaturas, a la exposición al sol, la exposición a ciertos agentes patógenos. O sea, es muy, muy, muy diferente la comparación de una raza con la otra, ¿sí? Aclaro, sin racismo, sin ser peyorativo, no, estamos hablando de situaciones muy serias, ¿estamos de acuerdo? Sí, para que no salgan con que estamos haciendo bullying, ¿no? Como ahora se dice, ¿no? Pero no, estamos hablando de situaciones reales y muy serias, ¿no? Continuando con nuestro tema, vemos también que en el caso de la inmunidad individual, eh, estamos hablando de la capacidad para resistir las enfermedades infecciosas comunes de las personas, que padecen las personas. Generalmente esta capacidad de resistencia es variable. Es decir, hay algunos individuos que con una carga viral pequeña tienden a presentar mayores síntomas que otro paciente que con la misma carga viral apenas es imperceptible, ¿sí?
Y esto pues es debido a la susceptibilidad, es debido a, pues, a las ciertas, a ciertos cambios climatológicos, como ya los hemos mencionado, y generalmente también es debido al estado nutricional, debido a la deficiencia de ingesta de proteínas. Quiero comentarles que si hacemos un poquito el recuento de lo que venimos platicando desde el inicio de esta presentación, les mencionaba que los anticuerpos son proteínas. De hecho, en la diapositiva donde vemos eh, la Y, el esquema de la Y del anticuerpo, pues definitivamente eh, es característica, ¿verdad?, de una proteína, la imagen de la derecha. Y justamente a eso nos referimos, pues, de que si hay un estado nutricional bajo, pues por supuesto que vamos a tener falta de síntesis de anticuerpos y pues esto nos va a condicionar mayor susceptibilidad a presentar ciertas enfermedades, ¿no? Una de las situaciones muy importantes también es la automedicación. Muchos pacientes se automedican ante cualquier infección, sea cual sea, y vemos que, por ejemplo, tenemos una idea equivocada de que los antibióticos previenen cualquier tipo de infección y no es cierto. Muchas veces algunos antibióticos, al estar mal prescriptos o incluso al abusar de ellos, lo que van a generar es que no se estimule el mecanismo de defensa del individuo, porque su acción es únicamente antibacteriana, o sea, no estamos hablando de que a lo mejor el cuadro infeccioso pudiese ser un hongo o que el cuadro infeccioso puede ser un virus, que realmente al tener en discrepancia esta situación, la automedicación termina siendo un error rotundo, ¿no? Y es por eso que en algunas ocasiones los cuadros tienden a complicarse. Continuando un poquito con la presentación, vemos que en el caso de la inmunidad adquirida se divide en dos, ¿sí? La inmunidad adquirida justamente es, como su nombre lo indica, es la que se adquiere por medio de la introducción de ciertas sustancias o ciertos anticuerpos ya preformados, ¿sí?, ya sea naturales o artificiales, ¿sí? Es decir, yo adquiero inmunidad, la inmunidad pasiva, ¿sí? Ojo, porque aquí viene la diferencia. La inmunidad pasiva se obtiene en forma artificial introduciendo al organismo antitoxinas de una bacteria, globulina, la gamma globulina de algún virus, un suero hiperinmune, o sea, con mucha carga de anticuerpos, ¿sí? Y la inmunización pasiva se utiliza en individuos que están expuestos a una infección específica, ¿sí?, y que necesitan protección inmediata, porque pues en el caso de la inmunidad activa, requiere un tiempo más prolongado para obtenerse, es decir, se necesita utilizar a ciertos organismos para generar antígenos capaces de producir la inmunidad, ¿sí? Y la inmunidad pasiva artificial hasta cierto punto tiene una desventaja, ¿no? Que tiene una corta acción, perdón, y el peligro es que se vuelva a producir la infección aun cuando pensemos que estamos inmunizados, ¿no? Eh, Básicamente, la inmunidad pasiva no la manejamos mucho, ¿sí? O sea, no es algo que se maneje demasiado debido a que se tienen que hacer ciertas pruebas para incubar el agente patógeno y de ahí obtener los anticuerpos y de ahí inocularlos en el paciente de estudio, ¿sí? Sin embargo, en el caso de la inmunidad adquirida
de carácter activa, ¿sí? Vemos que estamos más familiarizados con esto. Realmente es todo lo que hemos hecho a lo largo de varias décadas con la aplicación de vacunas, ¿sí? Es decir, estas vacunas que se aplican de forma artificial son las que nos ayudan hasta cierto punto a acelerar ese proceso que estamos estudiando ahorita, la reacción antígeno-anticuerpo. Y recuerdan, les voy a pasar la diapositiva, me voy a regresar un poquito. Recuerdan que aquí, en esta imagen, lo que hace la inmunidad activa es justamente entregar eso, el receptor. El triangulito que se va hacia el linfocito T, ese triangulito es justamente la inmunidad adquirida de forma activa, ¿sí? Es la que calendarizamos, por así decirlo, ¿no? Y entonces, pues, ya con toda esta explicación, ¿sí? La inmunización, a fin de cuentas, es la introducción de una sustancia extraña en un organismo específico con el propósito de evitar, de crear una memoria inmunológica, ojo, crear una memoria inmunológica y por lo mismo evitar que se produzca la enfermedad en cierto tiempo determinado, ¿sí? En algunos casos es temporal, en algunos otros es una inmunización de por vida, ¿sí? Y aún así, aunque sea de por vida, hay situaciones en las que se puede presentar, ¿sí? Hasta cierto punto, la enfermedad, ¿no? Vemos que la inmunización activa debe de tener ciertas características, debe ser eficiente, o sea, debe ser eficaz, debe de ser lo suficientemente potente para generar memoria inmunológica. Debe de ser segura también. O sea, no debe de generar toxicidad, no debe de generar tampoco enfermedad. ¿Okay? Debe de ser útil, tiene que tener utilidad contra enfermedades graves o comunes, ¿sí? De otra manera, creo que la mayoría de las vacunas son enfocadas a contrarrestar enfermedades graves, no enfermedades benignas, ¿ok? Y también, en el caso de la inmunización activa, tenemos varios tipos, ¿sí? Generalmente son la presencia de gérmenes atenuados, ¿sí? Como en el caso de la poliomielitis, la vacuna. Atenuados específicamente la del Sabin, que son las gotitas rositas, ¿no? 2 gotitas a niños menores de 6 años. Y gérmenes inactivados, o sea, con una virulencia inactiva, o sea, virus muertos, por así decirlo, como es en el tipo de la poliomielitis, pero la aplicación intramuscular, que es la tipo SALC. Tenemos toxoides, ¿sí? O sea, son toxinas bacterianas que nos ayudan a obtener memoria inmunológica, como en el caso del toxoide tetánico, el toxoide diftérico, ¿sí? Que son los más representativos. Y también tenemos la variedad de vacunas en base a proteínas. En este caso se utilizan más para la situación de inoculación de la respuesta inmunológica hacia la cuestión de alergias. Pues, por ejemplo, hagan de cuenta que si ustedes van con un alergólogo, toma del medio ciertas sustancias, las inyecta a la piel y valora la respuesta inflamatoria, y en base a la respuesta que se monte a cada uno de los
antígenos respectivos es como se determina si el paciente es o no alérgico a ciertas situaciones, ¿sí? En el caso de la inmunidad pasiva, no es otra cosa más que la introducción en el organismo de un suero que contenga anticuerpos, ¿sí? Era lo que les mencionaba cuando hace un momento me regresé a la diapositiva de la inmunidad humoral en la animación, donde justamente se secretan específicamente antitoxinas, ¿no? En este caso volvemos al mismo tema, el representante es tétanos, ¿sí? La gamma globulina generalmente es una mezcla y a su vez un escrutinio, una separación de ciertos componentes del suero, ¿sí? Por medio de electroforesis, donde llevan justamente el antígeno que condiciona la memoria inmunológica de ciertas enfermedades. El suero hiperinmune, como les había mencionado, es a fin de cuentas una cantidad elevada de anticuerpos. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora bien, vamos a pasar a los ejemplos, ¿verdad? Recordarles que el sistema de vacunación en México actualmente cuenta con todas estas vacunas. En algunas ocasiones o por algunas temporadas se agotan, ¿sí? Pero la mayoría contamos con ellas en el sector público. Iniciamos con la antipoliomielítica, la del Sabin, que ya les había mencionado, que es por vía oral, y la tipo Salk, que es por vía intramuscular. La triple viral, que se relaciona específicamente, o bien también conocida DPT como acrónimo de las iniciales de difteria, que ocasiona tosferina, de tétanos, que ocasiona como tal enfermedad a nivel del sistema nervioso central, y pertusis, la P es de pertusis por la cuestión de Bordetella pertussis, que condiciona hasta cierto punto enfermedad respiratoria. También vemos la tuberculosis, su vacuna como tal que se aplica al nacer, ¿sí? Se aplica al nacer y es en el brazo del lado derecho. Pueden ustedes revisar su brazo derecho en la cara externa. Ahí debe de haber una cicatriz, que es la cicatriz de la aplicación de la tuberculosis, ¿sí? También la del sarampión. Como habíamos mencionado, son virus vivos pero atenuados, ¿sí? Dentro de la lista pues que manejamos está también la vacuna de la viruela, el toxoide tetánico, la antirrábica, pero ojo, la antirrábica, la inmunoglobulina, es decir, la que evita que el paciente mordido por un perro o por un gato condicione rabia. Aparte, la vacuna que se destina a los animales, a los caninos y felinos, ¿ok? Es esa parte, ¿estamos de acuerdo? La antitifoídica también, los pacientes que tienen problemas a nivel de diarrea o gastroenteritis por infecciones de Salmonella typhi. Las antitoxinas tetánica, diftérica, la vacuna contra la rubiola, la parotiditis infecciosa. Vemos también hepatitis A, rotavirus, varicela, hepatitis B, antineumocócica, de la influenza tipo B, de la influenza tipo A, la del VPH en las adolescentes. Y finalmente vemos que no ha cambiado mucho, la verdad. Vemos el esquema de vacunación, en síntesis, por vacuna aplicada, la dosis que se aplica, o sea, cuántas dosis se aplican, a qué edades se aplican, a partir del nacimiento, y básicamente esto es lo que tenemos hasta ahorita en cuanto al sistema de vacunación. Me parece que es uno de los sistemas mejor implementados que hay. A lo largo de varias décadas ha sido una lucha incansable por mantener en disminución
los casos de poliomielitis. Sin embargo, como saben, pues circula por ahí en las noticias el brote de sarampión en el país y en el mundo, y esto es debido a ciertas personas que son eh, pues antivacunas, ¿no? O sea, tienen ciertas tendencias a no vacunar a los niños, y esto es lo que condiciona la reactivación o incluso el brote de ciertas enfermedades víricas que se supone ya estaban controladas. Sin embargo, pues esto es lo que ha condicionado la situación de las creencias culturales, de estar en contra de las vacunas. Y en algunos casos una de las teorías es porque ahí es en donde se alojan eh, pues la presencia de que el paciente o culpan a las vacunas de ciertas enfermedades como diabetes, problemas en cuanto a la identidad sexual, etcétera, 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 lo que le quieran poner. Sin embargo, lo que científicamente está provisto es que definitivamente pues es algo que tenemos que, que, que cumplir si no queremos tener complicaciones a lo largo de nuestra vida. Finalizo con esto este tema, prácticamente es la última diapositiva. Las siguientes son las actividades por tema. Me gustaría que las tomaran en cuenta en la medida de lo posible que se pudiesen hacer las actividades. No se las voy a pasar, no las voy a leer, voy a dejar entre 10 segundos aproximadamente para que puedan leer todas las actividades, y al término me reincorporo con ustedes. Bueno, jóvenes, pues con esto prácticamente terminamos la semana de salud. Quiero expresarles mi más sincero reconocimiento por haberme invitado a participar en sus actividades. Esta ocasión el tema fue más metódico, quiero pensar, que fue más conceptual, a lo mejor de poco interés, a lo mejor para algunos haber sido un poquito aburrido en algunos temas. Pero quiero decirles que es la base de las ciencias de la salud. O sea, realmente lo que acabo de plantear es a grandes rasgos, porque se me escapan muchos otros temas que son importantes, pero que por el tiempo pues nos apremia el ser sintético, ¿no? Eh, y créanme que son las bases de las ciencias de la salud. Sin estos conceptos no podemos entender lo que ya en tantas ocasiones hemos compartido y platicado a lo largo de varias sesiones en estos años con ustedes. Realmente agradezco y saludo fraternalmente al profesor Chagoya. Le digo sinceramente que sigo en la absoluta disposición de apoyarlos. Es para mí un placer seguirlo haciendo, de verdad. Asimismo, saludo y les mando un fuerte abrazo a la maestra Francis, a la maestra Marisela, a la maestra Zaira, al profe Eder. Gracias por su atención. Les comparto que me sentí muy diferente, ya se los había platicado en el video anterior. El realizar esta actividad sin su presencia, realmente los eché de menos. Y confieso que algunos temas tuve que volver a hacerlos,
O sea que podemos decir que hubieron varias versiones de los videos, ¿verdad? Fue toda una aventura, realmente fue toda una aventura. Después les contaré la anécdota cuando nos podamos volver a reencontrar. Les deseo un excelente día y saludos a todos.